Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes. Voy a comenzar a compartir el tema del día de hoy, ¿ya? Buenas tardes a todos. Y vamos a dar inicio pues a nuestro tema tan importante como es la inyectoterapia. Vamos a ver la parte de la introducción, tenemos una hora de teoría virtual. Y poco a poco vamos a ir desarrollando este tema a lo largo de la semana, ¿de acuerdo? Bueno, a ver, avísenme si se puede visualizar con claridad, si lo pueden visualizar, ¿verdad? Ahí está, en pantalla completa, ¿sí? Bien, bien. eh, Mi nombre es Adelina Feyes Damián, yo soy licenciada en enfermería, ¿ya? Y entonces el día de hoy estamos para ver, sobre todo para comenzar o empezar en todo caso, la parte teórica de lo que es la inyectoterapia, o sea, el tratamiento de fármacos o tal vez de hormonas a través de la inyección, ¿ya? Eso es la inyectoterapia. Pero vamos a ver estos fundamentos científicos de la inyectoterapia, ¿ya? Es simplemente eh, conocimiento y práctica, ¿ya? No es aplicar los fármacos o algunas hormonas como uno cree que podría ser, sino siempre nuestros conocimientos deben estar basados en investigaciones científicas, ¿ya? Procedimientos que están demostrados a lo largo de los años que son efectivos, que son correctos y lo cual nosotros debemos de seguir, ¿verdad? Entonces, es muy importante ver la definición de lo que es la inyectoterapia. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Ustedes luego podrán hacer sus preguntas al finalizar minutos antes, porque vamos a tener bastante tiempo para trabajar, ¿ya? Pero principalmente vamos a ver lo que es o lo que tiene que ver con la inyectoterapia. Aquí está. ¿Qué es la inyectoterapia? ¿Mm? Estamos viendo en la imagen, por ejemplo, los diferentes ángulos de la inyectoterapia, o sea, del tratamiento a través de la inyección, ¿verdad? Eso es, inyectoterapia es un tratamiento, como le decía, de algún fármaco o de alguna hormona a través de la inyección. Entonces, ¿qué es? ¿Qué nos dice la literatura? Que es la administración de un inyectable a un órgano, que puede ser en el tejido, vaso sanguíneo, desde el exterior, de afuera hacia adentro, ¿no? Mediante el uso de una jeringa que puede ser hipodérmica o puede ser intramuscular, que es la más grande, que estamos hablando de la 21, por ejemplo, la número 21, y estamos viendo aquí los ángulos. El ángulo intramuscular es a 90 grados, la subcutánea 45 grados. En una intravenosa estamos hablando de 15 grados, 10 a 15 grados, y la intradérmica, ¿no? Una pápula igual de 10 a 15 grados. Incluso en algunos casos puede ser 25 grados, dependiendo, ¿ya? Pero esos son los grados y los ángulos en la cual vamos a aplicar la inyectoterapia. Bien, Sí, estoy esperando vuelta. apaguen sus audios, por favor. Audios, bien. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos de los ángulos porque eh, de acuerdo a lo que vamos a trabajar, vamos a inocular, vamos a inyectar, tiene que ver los ángulos y también el número de agujas, naturalmente. Bien, entonces estamos hablando de la administración de un fármaco, no de un inyectable, de un producto al tejido, ¿no? Al tejido muscular, al tejido subcutáneo o de repente a la intravenosa directamente, porque también hay administraciones en bolo,
¿no? Eso lo hacemos de la parte externa al interior, directamente en el tejido o en el torrente sanguíneo, previa naturalmente pues una antisepsia. También hay otras definiciones, claro, porque podemos hablar de la inyectoterapia eh, cuando hablamos del inyectable y de la inyección, ¿no? Entonces vamos a ver otras definiciones. ¿Cuáles son esas definiciones? El inyectable. ¿Qué cosa es el inyectable? La sustancia, ¿no? O solución que está estéril, que viene en una ampolla, que viene en un frasco, ¿no? Que nosotros vamos a abrir previamente y donde contiene este fármaco que vamos a administrar, como le decía, en el tejido intramuscular, ¿no? Tejido hipodérmico, en el caso de 45 grados, o probablemente pues vamos a hacer una pápula para hacer una prueba de lo que podría ser la reacción alérgica, ¿no? Vamos a administrar en cualquier tejido o conducto de nuestro organismo, ¿no? Mediante una inyección, ¿ya? Entonces podemos, por ejemplo, los antibióticos son fármacos, algunos, y dependiendo del paciente, necesitan ser 15 minutos antes de la administración o media hora antes, hacer una prueba, hacer una pápula para ver si la persona es alérgico a estos fármacos, como por ejemplo los antibióticos, ¿no? Generalmente se hablaba de la penicilina, de la ampicilina, de 1 millón, de que estos fármacos sí necesitan hacer una prueba, una pápula, ¿verdad? Pero hay pacientes que son totalmente alérgicos a los antibióticos, como por ejemplo la cefazolina o la ceftriaxona. No es muy conocido, no es muy común hacer una pápula o una prueba de alergia a un paciente en ceftriaxona o cefazolina. Pero si el paciente te dice, yo soy alérgico a todos los antibióticos y el médico le ha recetado una ceftriaxona, por decir así, es mejor que le hagas la prueba. Haz el PPD, porque hay casos. Y este año, bueno, en diciembre, casi para el año, finalizando el año 24, tenemos un caso justamente de un paciente que falleció producto de una reacción alérgica de la ceftriaxona, ¿no? Entonces, muy importante los inyectables, o sea, no solamente es agarrar la receta, aplicar y ahí queda. Y muchas veces ni siquiera es el fármaco, sino es el procedimiento, la mala praxis, la mala antisepsia que uno hace, donde se generan inconvenientes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, tenemos que ver estas sustancias que ya vienen estériles, que vienen sellados, ¿no? Que vamos a administrar y nosotros tenemos que saber que este producto y el paciente son compatibles. El paciente ha tenido ya antes un evento y por ende no puede recibir este fármaco, sin embargo le han recetado, el médico receta probablemente porque suele suceder, ¿no? Muchos factores, porque de repente el médico tiene muchas cosas, no estoy justificando, pero hay muchas cosas que hacer o simplemente el médico no tomó la atención necesaria. Puede pasar. Puede pasar, entonces ustedes asegúrense antes de siempre de la receta, escuchar al paciente, porque el paciente va a repetir lo mismo que le dijo al médico. Ahora, el fármaco, la ceftriaxona o cefazolina, se utiliza en un hospital a través del torrente sanguíneo intravenosa. Entonces ahí no hay problema. El problema es cuando es inyectable, cuando el fármaco viene con receta ambulatoria, ¿no? Para un paciente ya en su casa, entonces ya cambia la orden. En el hospital dice 1 gramo intravenoso en 100 ml de suero. El mismo fármaco, o sea, ceftriaxona o cefazolina, que es un antibiótico.
Pero cuando el paciente es dado de alta, el médico ya cambia la receta, ya no dice ya intravenosa, sino lo pone intramuscular, cada 12 horas o 24 horas en todo caso, 24 horas 1 gramo, ahí te va a tocar administrar ya directamente como inyectable. Por eso siempre es bueno, si el paciente ya recibió en el hospital, no hay problema. Pero si es un paciente que viene con esa receta y menciona un evento anterior, es mejor tomar nuestro tiempo, hacer una pequeña pápula y ver la reacción. Y la reacción va a salir en 10 minutos, 15 minutos, inmediatamente se ve la reacción, ¿ya? Y la inyección es justamente la acción. Entonces, mira, estamos viendo lo que es la terapia o en todo caso la inyectoterapia, el inyectable, que es la solución, el producto que vamos a aplicar según sea la cantidad que vamos a necesitar, y la inyección, que es otra definición, es la acción de administrar. Y ya es directamente nuestro trabajo, ¿no? O sea, el ángulo que vamos a colocar el producto, que puede ser la cantidad, ya puede ser 1 ml, 0,5, 7 ml, dependiendo la zona, dependiendo el producto, es la acción que vamos a realizar, ¿no? Entonces, vas a aplicar el producto, en qué grado y en qué zona, y según la zona, la cantidad, ¿verdad? Y vamos a hacer, lo hacemos en todo caso, la aplicación a presión con el instrumento que es adecuado para ello, lo cual utilizamos la jeringa, utilizamos las agujas y naturalmente la solución dentro de la jeringa, ¿verdad? ¿Cuáles son los fines? Bueno, son diversos. Los fines pueden ser terapéuticos, ¿no? En este caso, preventivos, ¿no? En cualquier tejido o conducto de la cavidad del organismo, ¿ya? Entonces, esas son las definiciones de la inyectoterapia: inyectable, solución o producto a inyectar, y la inyección acción que vamos a hacer. Apaguen sus audios, por favor, apaguen sus audios. Apaguen sus audios, muy bien. Bien. También hay otras definiciones en cuanto a los fármacos, por ejemplo, ¿no? Estas son sustancias químicas que han sido purificados, que se usa para el tratamiento como un producto preventivo, también para curar o aliviar ciertas enfermedades que puede padecer la persona, ¿no? Puede ser un tratamiento en de enfermedad aguda, crónica en todo caso, por lo cual va a tener un efecto inhibidor de la aparición de un proceso patológico cuando es preventivo, y cuando es pues crónico, simplemente de aliviar el problema, ¿no? Ahora, sus características eh, nuestro cuerpo produce o provoca cambios según la actividad celular, ¿no? Esos pueden ser sólidos, líquidos, viscosos o gaseosos, como estamos viendo. Hay productos que solamente se tienen que, hablando de los fármacos, ¿no? Inhalar en un proceso asmático, bronquial tal vez. Productos en niños, por ejemplo, siempre usamos jarabe, ¿no? Y en los adultos, pues son los inyectables y algunos productos que son vía orales también. Es necesario, es importante saber sobre los fármacos. También así vienen los tipos de inyectables. Mira, ¿ves? Entonces, el producto que vamos a inyectar, que vamos a aplicar a través del inyectable o de la terapia de inyectables, vienen en ampollas, que solo tienes que romper la ampolla, cargar y aplicar. Pero hay productos, como yo les mencionaba a ustedes, por ejemplo, que vienen con diluyente. Hablamos de estos productos que estamos viendo aquí, de frascos con seguridad, con tapa de goma, y estos frascos generalmente necesitan diluyente, ¿no? Algunos vienen con su diluyente y algunos tenemos que hacer la dilución con suero. La dilución del fármaco que viene en polvo, o sea, en esta presentación de polvo, se diluye en 5 cc. 5 ml o 5 cc es lo mismo, ¿ya? 5 cc de cloruro de sodio o 5 cc o ml, que ustedes lo pueden decir también, en cloruro de sodio, ¿no? Para este frasco que es 1 gramo, ¿no? Algunas veces el médico manda 2 gramos,
Bueno, todo eso va a depender de diagnóstico del que el paciente esté sufriendo, del tipo de enfermedad que tenga, y según la orden médica nosotros vamos a aplicar. Pero también vienen estos frasquitos, la presentación líquida. Acá tenemos las ampollas y tenemos este frasco polvo y tenemos el otro frasco que es, por ejemplo, un ejemplo de la lidocaína, por ejemplo, ¿no? La lidocaína lo usamos para muchos tratamientos terapéuticos, ¿no? Incluso en el tratamiento del dolor aplicamos. La lidocaína, generalmente el médico lo que utiliza o de repente un centro de salud, una posta, un hospital en emergencias para una extracción de uña, para unas suturas, por ejemplo, ¿no? Según la zona, aplicamos la lidocaína, aplicamos también en caso de problemas que pueden ser locales y yo quiero sacar el tejido muerto, pues voy a aplicar un poco de lidocaína para que pueda adormecer y poder trabajar. Ahora, otra de las terapias a través del inyectable con lidocaína es en la terapia neural, ¿no? Esa es una inyección en muchas partes del cuerpo y para ello utilizamos la lidocaína y viene en una presentación líquida. Ahí solo tengo que hacer la mezcla y poder hacer las punciones, ¿no? O en todo caso, vienen los antibióticos como la clorfenamina, que estamos viendo acá, es un frasco pequeño, ¿no? De ampollita, de vidrio, en la cual vamos a tener que romper y cargar nada más. No hay combinación de nada, ¿ya? Ahora, otro producto que utilizamos para los inyectables, también tenemos el suero, ¿no? El cloruro, suero fisiológico, o cloruro de sodio. Igual también se aplica en el tratamiento a través de bolos, ¿no? Incluso aplicamos en la combinación justamente de los antibióticos, ¿no? Cuando no viene con diluyente, tenemos que utilizar 5 ml de suero, ¿ya? Y por eso está la presentación aquí en lo que tiene que ver con los inyectables. Eso es muy importante saber, ¿ya? Eh, bueno, para todo eso tenemos que saber en la inyectoterapia, o sea, en el tratamiento de inyectables de productos a través de la inyección, que eso es la inyectoterapia, tenemos que conocer en todo caso las partes de la jeringa, ¿no? Es muy importante. Ahora, allá abajito, si ustedes se dan cuenta, está el número o el ml de la cual vienen las agujas. Viene en presentaciones o en ml 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 ml, incluso de 60 ml, ¿no? Cada uno de estos productos o de este equipo, de la jeringa, tiene funciones diferentes, ¿no? La de 1 ml es una jeringa de insulina para aplicar a través de la inyectoterapia las hormonas, ¿no? Las hormonas de la insulina, lo cual vamos a aplicar las unidades internacionales según la indicación médica. El paciente generalmente, quien recibe esa cantidad o en ese tipo de jeringa de 1 ml, los productos o inyectables son los pacientes diabéticos. Van a recibir sus hormonas de insulina a través de estas jeringas o con estas jeringas, porque no vamos a aplicar pues con la de 3, de 4, de 5 ni de 10, ¿no es cierto? Sino con la jeringa de 1 ml, ¿ya? Ahí vamos a hacer el uso de la inyectoterapia, en este caso con la jeringa de 1 ml, según la indicación médica o según el valor alterado de la glucosa, la cantidad de unidades internacionales de la insulina, ¿verdad? Y la jeringa número 3, 5, pues lo aplicamos en diversos aspectos, por ejemplo, en una intramuscular. Ahí también ya cambia el número de aguja. Pero veamos en todo caso las partes de la jeringa, antes de que nos vayamos a los números. Antes de que nos vayamos a los números, la jeringa tiene
partes importantísimos, como por ejemplo el émbolo, ¿no? Que ustedes están viendo ahí, tiene una base, ¿sí? Estamos hablando del cuerpo, ¿no? El cilindro, en todo caso, de la jeringa. Estamos hablando del pivote, donde va justamente eh, unirse entre la base de la aguja, ¿no? Y el pivote. Muy importante que cuando vamos a poner la aguja, hagamos el enroscado, porque muchas veces solamente suena crack y ya creemos que está ahí, y al momento de funcionar, lo vamos a sacar. O sea, ¿qué sucede? Que hay personas que agarran la jeringa y colocan la aguja y no lo enroscan, no hace el enroscado correcto que suena, ¿verdad? Cierra. Lo hacen ligeramente y sí, sí, de verdad que sí está puesto, pero tienen la manía, por ejemplo, de agarrar la jeringa y destapar con este dedo, con el dedo pulgar. Eso es sumamente complicado. Yo les voy a enseñar acá. Aquí tengo, por ejemplo, discúlpame que me tuve que levantar. Mira, aquí tengo una jeringa. Esta es una jeringa de 5 ml. Mira, el cilindro y esta es la aguja, lo hacen así, ¿verdad? Pero aquí no está cerrado del todo. Mira, aquí supuestamente está cerrado. Pero ¿qué sucede? Que cuando van a cargar el frasco, hacen esto, arriba. Jamás de los jamases puedes abrir o pretender abrir con el dedo, sacar el casquete. Siempre es cerrar, porque ahí ya faltaba cerrar, y agarro lo más próximo del cuerpo y de la punta jalo y mira, ¿ves? Sucede. Y muchas personas se han pinchado. Eso es malo. No puedes hacer, eso es un grave error, ¿sí? Cuando vamos a colocar un inyectable, nunca hagas esto. O de repente si ya cargaste todo tu el producto, ya, y quieres ya aplicar el producto, quieres hacer la inyección, haces esto y te pinchas. O en todo caso no está bien cerrado. Haces esto y mira, se cae. ¿Se dan cuenta? Muchas veces he observado eso, incluso en las prácticas, ¿no? Es más, cuando se les está explicando, jamás de los jamases ustedes deben agarrar y hacer esto, ¿no? Siempre agarras del cuerpo, una vez que ya cargaste tu producto, jalas desde la punta y ya está. Estás seguro de que el pivote está justo en la base de la aguja, está bien embonada, bien enroscada. Y cuando vas a aplicar, porque la inyectable con esta aguja es a 90 grados, de que cuando vas a hacer pliegues y vas a aplicar, no se va a salir esto, porque en la misma presión que haces, si está mal enroscado, se cae la aguja y el producto se va al piso. Eso es sumamente importante, ¿ya? Entonces, luego estamos viendo aquí, justo hablaba, mira, hay agujas, o perdón, hay jeringas que vienen con el cono o el pivote que ustedes están viendo aquí en forma, esta es céntrica, pero algunos vienen en un costadito, ¿verdad? También, para algunas personas es mucho más fácil trabajar el que viene en la parte lateral, parte del costadito, eh, en la parte más extremal, ¿no? Esta es central, por ejemplo, ¿ve? Esta tiene el pivote céntrico. Entonces, mira, ahora, hay otras que vienen extremal, o sea, external, ¿verdad? Mira, chica, perdón. Disculpan, por favor. Ya, entonces muy importante eso que ver este cilindro, el cuerpo donde está, no solamente está
para cargar, sino está ya enumerado, ¿no? Según la jeringa que ustedes van a usar, tienen ya los números. Algunos, por ejemplo, tienen de 1, 2 y 3 en el medio, tiene una línea más que nos dice a nosotros que eso es el 2,5 por decir así. Un poco más grande la rayita, pero no todos tienen así, algunos vienen directo, ¿no? Entonces ya uno tiene que calcular para poder saber que estamos aplicando 2,5, 3,5, la cantidad que vamos a necesitar, ¿ya? Entonces, con el émbolo es lo que vamos a deslizar el producto que está adentro cuando vamos a aplicar. Y luego el pivote, que es parte de la aguja externa donde está el cilindro y vamos a conectar a la aguja, ¿ya? En la aplicación intramuscular, según sea la orden médica o el diagnóstico médico del paciente, vamos a utilizar las jeringas. Por ejemplo, en un producto de un antibiótico de 1 gramo, no vas a utilizar estos tamaños. Por ejemplo, ese de 3 ml no te serviría. Acuérdense que para un producto que es de 1 gramo o un producto que está para con diluyente, tienes que hacerlo con 5 ml. Entonces tienes que agarrar una jeringa de 10 o de 5, ¿no? Porque la dilución va a ser con 5 y la aplicación tiene que ser con 5 o con 10 ml, ya, para la intramuscular, en un producto de, por ejemplo, en un antibiótico. Estos de aquí, que son de 3 ml, probablemente lo puedes utilizar en un inyectable, por ejemplo, o en un producto de 12 ml, ¿no? Que podría ser, por ejemplo, una clorfenamina, que puede ser una clindamicina, que esos productos vienen en 12 ml. Ahí sí te va a alcanzar, en cambio, en los antibióticos no. Ahí generalmente se usa de 5 o de 10, ¿ya? Lo de 20 ml generalmente lo aplicamos en inyectables, o sea, inyectoterapias, lo aplicamos para tratamientos en bolos, porque tengo que hacer una dilución. Una dilución, una combinación, por ejemplo, hablemos a ver de un pantoprazol, ¿no? O de un metamizol. El metamizol viene en una ampollita de 12 ml, ¿no? Y de repente yo tengo que hacer una aplicación en bolo, por decir así. Tengo que trabajar con una jeringa de 20 ml. Cargo el producto y todo lo demás, suero. Todo lo demás es suero. Y con esta misma aguja, número 21, voy a hacer la aplicación, pero solamente del bisel a un sexto, ¿no? En bolo, una aplicación súper lenta, ¿ya? Ahí trabajaré con la jeringa de 20 ml. La jeringa de 20 ml sirve para ese tipo de aplicaciones en bolo. La de 50, bueno, esas son jeringas que utilizamos para alimentación, por ejemplo, paciente con sonda, o lo utilizamos también en un tratamiento de otoscopía, por ejemplo, ¿no? Porque son ya mayor cantidad, ¿no? Un tratamiento de otoscopía porque es un producto que vamos a utilizar regularmente cantidad de líquidos. La alimentación por sonda porque el paciente necesita sí o sí pasar pues una cantidad de líquidos también a través de lo que sería una sonda nasogástrica, ¿verdad? Eso ya no corresponde a lo que es una inyectoterapia, sino hago referencia de, o sea, en qué campos, en qué momentos vas a utilizar las cantidades o los ml de las jeringas, ¿ya? Pero una aplicación como por ejemplo la inyectoterapia con nosotros, vamos a aplicar siempre la de 1, la de 3, la de 5 y la de 10 es más común en nosotros, porque los productos en bolo generalmente se aplican en los hospitales, ¿ya? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos, en cuanto a las jeringas? Voy a leer un poquito los chats para que no, de repente no, ustedes. Gaudí, ¿qué parte no has entendido correctamente, por ejemplo? Gaudí. Eh,
Yo soy enfermera, yo soy licenciada en enfermería, pero ¿qué parte no entiendes para poderte explicar, por ejemplo? Gaudí dice, disculpe usted médico o enfermera porque no se explica correctamente. ¿Qué parte es lo que no has entendido correctamente para poderte explicar? Escribe en el chat o si puedes usar tu audio, hazlo. Preguntas hasta ahí. ¿Alguien, no sé si entendió algo más o de repente ingresó tarde, probablemente, no lo sé? ¿Alguien más que no haya entendido algo? Licenciada, buenas tardes. Y en el caso de 50 ml, un ejemplo, ¿en qué lo aplicaríamos? En inyectables nunca. En inyectables nunca, solamente yo estaba haciendo mención, por ejemplo, en lo que es inyectables, qué tipo de aguja van a usar. Usamos siempre lo que es 1 ml, 3 ml, 5 y 10 ml. Probablemente en algunos casos será de 20 ml, pero que generalmente se aplican eso en los hospitales cuando es en bolo. En el 50 ml es bueno saber las cantidades que tenemos de agujas, o perdón, las jeringas y sus presentaciones y el uso. Yo les estoy explicando el uso en este caso. Si me preguntas por 50 ml, generalmente se aplica o se usa en todo caso estas jeringas cuando es alimentación por sonda, porque hay sondas, o sea, especiales o jeringas especiales, pero cuando no tenemos las especiales utilizamos las de 50 ml, incluso la de 60 ml. Ahora, ¿en qué casos más vamos a usar la de 50 ml? Bueno, en una otoscopía, o sea, un lavado de oídos, por ejemplo, ¿no? Porque hay productos que son especiales para el lavado de oído, pero ¿qué sucede? Que esos son productos que hay que esterilizarlo. Hoy en día lo que queremos es simplificar las cosas y no hacer una contaminación cruzada. Entonces, cuando quieres hacer un lavado de oído, puedes utilizar una jeringa de 50 ml, pero inyectables nunca la vamos a usar, ¿de acuerdo? Gracias. Muy bien. A ver, vamos a ver. Otra vez. Adriel nos dice, buenas tardes, ¿hasta cuánto se puede poner en la intramuscular? Ingrese tarde, ok. Bien, Adriel, Gaudis, estoy esperando nuevamente tu pregunta de qué no has entendido qué parte, porque si llegaste tarde ya pasamos la parte de la introducción y todo lo demás. Sí, mira, ahorita estamos viendo toda la parte de lo que vamos a desarrollar, por ejemplo, durante el tiempo que vamos a tener del tratamiento a través de los inyectables. Entonces, en las segundas clases que van a ser ya supongo presenciales, ahí vamos a desarrollar, por ejemplo, una vez que ya conozcamos las presentaciones de las jeringas, conocemos la parte de la jeringa, lo correcto que se debe hacer la embonación entre la jeringa y la aguja, vamos a ver por cantidades por zona. Por ejemplo, respondiendo a Adriel, en una jeringa de 1 ml, esa jeringa se usa para una aplicación terapéutica de 45 grados, por ejemplo, y esa zona de 45 grados solamente soporta esa cantidad, 1 ml. Nunca vas a poder utilizar una aguja de 3 ml, de 5 ml para una aplicación de 45 grados. Jamás, jamás, porque la zona no soporta mayor cantidad. Sí puedes aplicarlo, pero no debes, porque si agarras una jeringa de 3 ml y quieres aplicar 45 grados, más de 1 ml, va a haber traumatismo, ¿verdad? Entonces siempre es importante saber los números de jeringa que tenemos, los números de aguja que tenemos y después pasamos a las cantidades por zona, ¿de acuerdo? Entonces, por eso no les estoy hablando ahorita de lo que vamos a ir desarrollando poco a poco, porque si no nos vamos a confundir, porque eso es un tratamiento a través de los inyectables, o sea, un tratamiento con las agujas en 45 grados y 90 grados, pero antes de eso tenemos que saber cuándo debo hacer yo una pápula para aplicar los 90 grados toda la aguja y en qué zona, ¿no es cierto? Y qué número de aguja voy a usar, porque si no vamos a cometer un grave error, como yo les decía muchas veces, no es el producto, sino nuestra mala praxis.
¿sí? Hacemos mal la práctica, hacemos una mala antisepsia, aplicamos productos donde no debemos de aplicar, con la aguja que no debemos de aplicar, en la zona que no debemos de aplicar y causamos traumatismos. Han visto ustedes muchas veces que las personas se van a poner un inyectable y de pronto ven todo moreteado, solo una aplicación de inyectables y todo está en una zona morada, negra, ¿no? Entonces, eso es una mala práctica. Eso es una mala práctica. No es que tú eres muy súper sensible, nada, eso es una mala práctica. Y yo les voy a decir por qué poco a poco, ¿ya? Entonces, por zona lo vamos a desarrollar. ¿Cuánto es en una zona hipodérmica, por ejemplo, que usamos una aguja de 1 ml en 45 grados? ¿Cuánto vamos a aplicar? 1 ml. Más no podemos aplicar. Entonces, para yo no pasarme de más, si yo no tengo mucha práctica, ¿qué voy a hacer? Agarrar la jeringa de 1 ml. Bien. A ver, tengo dos chats más antes de que cambie el PPT, por ejemplo. Aló. La insulina nos está preguntando, por ejemplo, Elba. eh, los domingos. Bueno, las clases presenciales supongo que ya les avisará a ustedes Secatesis, la empresa. Yo me encargo solamente de las clases y las programaciones que me brindan. Y ya. Adriel dice, gracias, soy Gasdali, ok. Muy bien, no te preocupes. Bien, bien, chicos. Ahora, la insulina, Elba, la insulina se aplica con la jeringa de 1 ml. Bueno, hay dos tipos, una que viene de 0,5 y una que viene de 1 ml. Algunas es más milimetrada que otra, algunos vienen de dos en dos, de uno en uno. La unidad internacional de la insulina, que es una hormona, se aplica de acuerdo al nivel de glucosa que el paciente tiene. O sea, la insulina no se aplica todos los días la misma cantidad, ni cada momento la misma cantidad. Acuérdense que para aplicar la insulina, yo antes debo de tomar la glucosa para ver el valor. Según el valor, cuántas unidades internacionales voy a aplicar. Y hay una tabla que nos dice, por ejemplo, un ejemplo, 250 miligramos por decilitro de la glucosa en sangre en ese momento que yo le tomo, ahí hay un rango especial que dice puedes aplicar de 7 a 10 unidades internacionales. O sea, que si yo tengo 250, 251, 249, yo podré aplicar 7 unidades internacionales, 8 o 9, porque dice de 7 a 10, ¿no es cierto? Entonces, en ese rango vas a variar, pero todo va a ser de acuerdo a cuánto es el nivel de glucosa, porque yo te podría decir, no, se aplica 4 unidades internacionales, pero va a depender porque hay tipos también de insulina, ¿no? Hay tipos que una es más rápida que la otra. Pacientes crónicos o en todo caso pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, que son generalmente los niños a partir de 10 años en adelante hasta menos de los 35, utilizan la ultra rápida. Y la ultra rápida, si bien es cierto, es rápido, el tiempo de vida también es corto. Entonces, la respuesta va a ser inmediata, pero por un corto tiempo, de modo que te va a tocar nuevamente aplicarlo. Y para ello necesitas antes saber cuánto es el valor que tienes en ese momento para poder cargar la unidad internacional, ¿ya? ¿Quién más? Elba dice, ¿cuándo vas a? Bueno, no va a ser. Eh, sí, claro que sí, Laura. Laura nos dice, es una tarea, sí, claro que sí. Pero acuérdense que solamente, mira, esta es una clase de 1 hora, ¿sí? Esta es una clase de 1 hora. Todo eso lo vamos a desarrollar, porque ¿cuánto dura? La clase va a durar bastante tiempo. Entonces, vamos a comenzar de a pocos. En primero estamos viendo en 1 hora no se puede explicar todo. O sea, cuánto es la intramuscular, cuánto es el otro y cómo lo tienen que hacer, si eso es verdad. Entonces, vamos a comenzar por la intradérmica, que como vimos al inicio, por ejemplo, los ángulos, ¿no? En una intradérmica son 15 grados para que hagas una pápula 0,2, 0,3 con la jeringa de 1 ml. Puedes hacer con la de 3 si solamente cambias la aguja.
¿no? Y va a depender de tu técnica. Pero es mucho más fácil cuando estamos en la práctica, porque nosotros explicamos y ustedes lo practican y es súper rápido, ¿verdad? Entonces, pero no nos vayamos por la rama, no nos vayamos por la rama. Es una parte introductoria en la cual estamos mencionando qué cosa es la inyectoterapia, ¿no? ¿Qué es la inyectoterapia? Es justamente la inyección, o sea, agarrar el producto y a través de la acción de inyectar, de la fuerza de presión que vamos a hacer con el equipo que tenemos aquí, que es la jeringa, la aguja y cómo tenemos que embonarlo, asegurarlo para hacer la aplicación. Ubicamos la zona que va a depender de qué tipo de producto voy a hacer, en qué ángulo lo voy a hacer. Lo que yo les estaba explicando a ustedes es que los antibióticos se aplica previa, digamos, eh, prueba de que puede ser la sensibilidad, la pápula, y esa aplicación es intradérmica, ¿verdad? Es y de acuerdo a eso vamos a ver los ángulos y en la zona, porque no todos los antibióticos se aplican, digamos, en una sola zona. Generalmente, bueno, en los niños básicamente utilizamos el músculo deltoides, pero en los adultos pues utilizamos el cuarto cuadrante superior derecho del glúteo, ¿verdad? Eso, ¿ya chicos? Ustedes saben que la hora se va volando, entonces de repente van a estar eh, si nos vamos por las ramas, nunca nos vamos a ir por las ramas, nunca, 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 nunca. Siempre hay que saber primero todo el contenido de lo que es la inyectoterapia. Y después ya comenzamos a desarrollar todo lo que ustedes quieran, lo que es intradérmico, y todo lo que le acabo de mencionar, ¿ya? Muy bien, pacientes adulto mayor para dar tratamiento. Sí, el adulto mayor generalmente tiene tratamientos de hormona como la insulina, por ejemplo, ¿no? E intramuscular, bueno, ahí vamos a aprender a hacer los pliegues, ¿ya? Eh, bueno, Laura, los antibióticos, se puede aplicar sí intramuscular o también endovenosa. Les dije hace un momento, los antibióticos vienen en presentaciones intramuscular e intravenosa. Ahora, va a depender de qué, de la evaluación médica. En el hospital nunca vas a tener un antibiótico usado intramuscular, por ejemplo. Mira la diferencia. Cuando un paciente está hospitalizado, nosotros en el hospital nunca usamos un antibiótico intramuscular. Es muy raro que se dé un tratamiento intramuscular en un hospital, muy raro. Generalmente la inyectoterapia en el hospital es a través de la hormona, o sea, paciente diabético sí hace uso de la inyectoterapia. Los demás no, porque todos los productos se aplican a través del torrente sanguíneo, o sea, vía intravenosa, por eso tienen su catéter periférico. Los antibióticos que se van a aplicar intramuscular son con orden médica, pero con pacientes ambulatorios, o sea, pacientes que están en su casa, que salieron de alta, con el mismo tratamiento, pero cambia la aplicación. El médico dice intramuscular en la orden. En cambio, en el hospital no vas a conseguir nunca un paciente que recibe un tratamiento antibiótico por intramuscular, nunca. Esos tratamientos de inyectoterapia o intramuscular es solamente cuando el paciente es ambulatorio, está en su casa, ¿ya? Eso es bueno saberlo siempre. Muy bien, chicos, ¿ya? Entonces, ahí mismo viene la presentación, pero nosotros no definimos, ¿ah? Acuérdense que nosotros no definimos cómo tiene que estar inyectable. O sea, nosotros vamos a aplicar el producto todo en referencia a la orden médica. Si la orden médica dice intramuscular, ponle intramuscular. Si la orden médica dice intravenosa, coloca la intravenosa. No lo decidimos nosotros, ¿ya? Muy bien, entonces esas son las partes de la jeringa. Sigo esperando en la duda de su compañera, por en todo caso para poder retroceder al PPT, ¿ya? Igualmente hablamos en las partes de la aguja, ¿ya, chicas? Hay agujas hipodérmicas, hay agujas que son intramusculares, hay un sinfín de números de agujas, pero cada uno cumple una función. Lo más conocido, lo más común en la inyectoterapia son agujas de 21, porque son aplicaciones intramusculares.
¿verdad? Que voy a aplicar cuánto, alguien me preguntaba cuánto es la cantidad intramuscular, según la zona. Si voy a aplicar en el cuarto cuadrante superior, derecha o izquierda del glúteo, voy a aplicar, según la literatura, de 2,5 a 7 ml, o sea, de 2,5 ml a 7 ml. Esa es la cantidad máxima que soporta esa zona. En el músculo deltoides, con esta aguja número 21 que ustedes están viendo acá, la verde, que es lo más común, utilizados en la inyectoterapia, en el músculo deltoides es de 2,5 a 5 ml. Esa es la cantidad que soporta esa zona. En la intramuscular, ¿se dan cuenta? Y con este calibre de aguja voy a aplicar a 90 grados. ¿Con qué número de jeringa? ¿O cuánto ml? Bueno, 3, 2, 10, dependiendo, pues qué cosa quieres aplicar y cuánto es la cantidad que vas a aplicar. Si vas a aplicar, por ejemplo, 2,5 ml en el músculo deltoides, bueno, con la jeringa de 3 para que sea mucho más suave, porque la jeringa cuanto más grande es, más duro es. Ustedes quieren aplicar un producto de 3, digamos, de 5 cc intramuscular con una jeringa de 20, no es la persona, es la aguja, es la jeringa, es duro. Pero si aplicas con una de 10 es mucho más suave. Y ustedes van a ver la diferencia. El paciente siente dolor y también es dolor al momento de aplicar, es dura la jeringa. Por eso para cada aplicación hay que saber qué aguja o qué jeringa vamos a utilizar, de 3, 5 o 10 ml. Ahí está la base que estábamos yo mencionando hace un rato cuando hacemos por ejemplo, la unión entre la base y el pivote, ¿no? Siempre, mira, asegurarnos de que está bien enroscado. La aguja para adentro, hacia adentro y el cuerpo hacia afuera, ¿no? Y bien asegurado y nunca abrir para arriba porque eso es peligroso, se van a dañar, se van a pinchar. Siempre agarrar el cuerpo bien próximo al pivot y jalar. Eso es mucho más fácil, más seguro, ¿ya? Y no reencapuchar nunca las agujas porque se pueden pinchar. Tenemos lo que es la cánula, donde se va a encargar justamente de penetrar, de romper el tejido y llevar el producto o el antibiótico, la solución en todo caso, directamente a donde el tejido que realmente importa, ¿no? Para que pueda llegar al mismo tejido y pueda en todo caso hacer la acción, pues, ¿no? Con el bisel arriba siempre, ¿no? Nunca aplicar un inyectable. Muchas personas no se fijan en el bisel, no ubican el bisel, simplemente cargan y aplican. Entonces, no, el bisel cumple una función y la función del bisel es cortar los tejidos de una forma correcta. Porque si ustedes aplican el inyectable como ustedes creen que es, al igual, o sea, aplican como aplican, igual va a cortar, sí es verdad. Pero al momento de jalar, de retirar la aguja, van a cortar. Y eso va a generar una hemorragia. Por eso que muchas personas experimentan una hemorragia ahí, ¿no? Y el traumatismo, en todo caso, ese moretón se da pues por una mala antisepsia, ¿ya? Y luego tenemos lo que es el capuchón o el casquete, en todo caso, la recubierta que viene protegiendo la aguja, que viene estéril, que eso debe estar sumamente sellado, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta porque la inyectoterapia es un tratamiento invasivo, es un tratamiento invasivo que necesita mucho cuidado. Uno, no solamente porque pueden agarrar el nervio ciático, sino porque la práctica, la mala práctica, lleva a consecuencias degenerativas progresivas en todo caso, incluso hasta la muerte del paciente. Muchas personas dicen, no, pero inyectarles es fácil, yo sé. Sí, eso es verdad. Siempre lo voy a decir, de repente suena un poco vulgar, pero es necesario, es importante saberlo, que muchas personas dicen, no, clavar aguja cualquiera sabe, incluso lo puedes lanzar así y ya se va a pinchar la aguja, pero hay que ver la forma. Todas esas partes de la aguja cumplen una función, ¿no? La bioseguridad, la antisepsia, es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no hacen una buena antisepsia, si solamente agarran un pequeño algodón chiquitito, hacen una limpieza en rotación o en barrido,
aplican y nuevamente dan vuelta la torunda y con eso sellan al momento de retirar, complicado, complicadísimo porque muchas personas experimentan muerte de los tejidos, traumatismo en los tejidos. Cuando la persona lleva un tratamiento de 3, 5 días, por ejemplo, porque un paciente ambulatorio necesita de la inyectoterapia, o sea, de la aplicación de su fármaco a través del inyectable por 3 o 5 días. Pero ¿qué sucede cuando la persona a cual acude no tiene esa responsabilidad de trabajo? Solamente agarra una gasita o de repente una torunda, limpia y con la misma torunda le da la vuelta y después jala la aguja y lo tapa. Ya está. Te vas a tu casa, al día siguiente de nuevo regresas o de repente esa persona ya no está, te aplica otra persona y te deja todo moreteado. Esos moretones son porque no has hecho una buena antisepsia, porque de repente has colocado mal la aguja, bisel no estaba arriba y has hecho una mala limpieza y las bacterias ya se metieron, ¿no? O de repente, y comienza a hincharse, a supurar, a doler, porque no puede causarles tanto dolor. Cuando hay demasiada hemorragia interna es porque la aguja ingresaste mal, ¿no? Pinchaste mal, introdujiste mal la aguja y lo que genera al momento de salir cortan, pues que les hablaba hace un momento, corta y se genera un traumatismo, hay una hemorragia interna. Entonces, no puede causar nada de eso. Cuando haces una buena antisepsia, haces una buena práctica, ¿no? El producto no con tanta fuerza, porque acuérdate que el producto que puede ser 5 ml o 7 ml va a entrar en un campo, no entra en un hueco, no entra en un campo vacío. Entonces, ustedes van a aplicar directamente con fuerza, porque muchas veces penetran el tejido y en una, ya está. El paciente se queda adolorido. Se queda adentro, ustedes se imaginan de golpe entra el producto, que puede ser oleoso, probablemente, ¿no? Entra y el tejido se va a ensanchar, va a romper algunos tejidos. Entonces no es la aplicación tan de golpe, sino despacio, lentamente, no muy lento ni muy rápido, pero lo más importante, como es un procedimiento invasivo, tenemos que hacer una buena antisepsia. Yo siempre digo, cuando van a hacer una aplicación, limpien una gran zona, 3 veces por lo menos. Puedes limpiar en forma de adentro hacia afuera, tu método de reloj, o puedes hacer el método de barrido. Una, dos y otra vez tres. Botas el algodón, una vez botas, otra vez botas y la otra te aseguras y haces tu método del reloj y justamente ahí aplicas. Pero limpias una gran zona, no solamente el punto máximo, o sea, una pequeña cosita para que aplicas. Eso muchas veces es una mala práctica. Yo tengo muchas evidencias de que es así, ¿no? Entonces, cuando ya vamos a la práctica, les voy a enseñar para que ustedes vean las evidencias de una mala práctica y las consecuencias. O sea, no solamente es la evidencia, sino la consecuencia realmente que el paciente se queda afectado. O sea, la idea no es que haya evidencia, sino la consecuencia que va a llevar el paciente y lo va a padecer, ¿no? Y eso genera un traumatismo en el paciente, un trauma que el paciente ya no quiere, pues no, aparte que tiene traumatismo en el tejido, en el cuerpo, su trauma en sí, su miedo de que lo generaliza y eso no es bueno. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Eh, Sánchez dice, así sea el paciente bien gordito o muy gordo de la misma. Sí, sí, mira, en cuanto a la aplicación en 90 grados, no cambia el grado, ¿sí? No cambia, eso lo vamos a ver cuando ya vamos desarrollando. Si yo voy a aplicar a 90 grados un antibiótico, imaginémonos un paciente obeso. El grado no cambia, tampoco la aguja. Sigue siendo la misma en un paciente obeso. 90 grados toda la aguja, aspiras y aplicas. No se aspiras en el 45 grados, solamente en 90 grados. Ahora, pero ¿qué pasa si tengo un paciente súper delgadito? Generalmente los adultos mayores o de repente los pacientes postrados, que ya tienen bastante masa muscular perdida. Ahí de repente sí, no cambia el grado, sigue siendo lo mismo, 90 grados bisel arriba, hago mi antisepsia y lo que tengo que hacer es pliegue, ¿ves? Hay pacientes que su cuerpo no te va a permitir hacer pliegues porque hay mucha masa muscular, hace ejercicio y está duro la piel.
Solo tienes que estirar un poco para aplicar 90 grados. Pero si es un adulto mayor con masa muscular perdida, ahí tienes que hacer pliegues. ¿Por qué? Porque esos pliegues te van a permitir a ti hasta dónde debes de ingresar. De repente vas a ingresar un poco más de la mitad. Probablemente no te va a permitir ingresar todo, toda la cánula, toda la aguja en un adulto mayor con masa muscular perdida. Entonces, no cambia el ángulo, pero sí en cuanto a lo que es el tamaño de la aguja, ¿no? O sea, no es cambiar la aguja, simplemente no aplicar toda la aguja. De repente, la tercera parte, las tres partes de la aguja nada más, ¿no? Y la cuarta parte queda libre. Eso lo vas a determinar en el momento que es el pliegue, ¿ya? Laura, no, no se cambia la aguja. Lo que cambias es lo que vas a hacer es en todo, por eso se hacen los pliegues. O sea, no cambias la aguja, no se cambia la aguja, pero lo que vas a hacer es pliegues para que puedas medir hasta dónde vas a aplicar. Adulto mayor, Licen- masa muscular perdida, demasiado, en la misma técnica, hasta ahí. ¿Ves? La mitad de la aguja, Licenciada, genial. Dime. licenciada, pero yo tengo a mi mamá, por decir, no, ya tiene 91 años. Yo le llevé a la farmacia a que le apliquen el Neurobión y Ujú. la chica que le atendió le cambió de aguja. O sea, le puso, como mi mamá ya estaba más delgada, le puso con una agujita de color plomita. Ya, ahora les voy a pasar a ustedes, por ejemplo, los números de aguja, ¿ya? Las agujas tienen un calibre y tienen, como les decía, una función, Ujú. y ya, en todo caso, como solamente se hace el pliegue, no es necesario que cambies la aguja, no es necesario que cambies la aguja, porque las agujas, por ejemplo, de 25 por 5 octavos son utilizados en niños. Son utilizados en niños, ahí lo que solamente tienes que hacer es aplicar la mitad de la aguja nada más. Por eso cuando haces pliegue, el pliegue te va a determinar a Ya. ti, te da clarito, 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 te da ahí a dónde tienes que ingresar, nada más. En la misma técnica, la mitad de la aguja se acabó el asunto. No, no tienes que aplicar toda la aguja, naturalmente, ¿no? Toda la aguja en un paciente normal, que no ha perdido masa muscular, que no hay pérdida de la masa muscular. Claro, por decir, Mira, mm, aquí están los calibres, porque ¿sabes por qué te digo? Porque va a depender, mira, cada una de las agujas tiene un calibre, o sea, el grosor, ¿se dan claro. cuenta? Y el producto también tiene volumen. Yo les podría Ujú. decir, no, cámbiale con una amarillita que es mucho más fina, pero es complicado, es complicado. Solo tienes que aprender a manejar la autoterapia, o sea, aprender nada más a hacer el pliegue y vas a ver que ahí mismo te va a dar. Ahora en la práctica, cuando vamos a la práctica, van a ver que ustedes que es sumamente fácil, solamente es la técnica nada más. Ahí tiene todos los calibres eh, Ujú. de las agujas, los diámetros de cada aguja, ya, según las medidas que vienen, ahí tenemos de 1, de 12 por 7 milímetros, y la súper delgada, que es la de 30. Las agujas más chiquititas, las últimas, son las de 30 por un sexto. Esas agujas son súper hipodérmicas, son demasiado pequeñísimas, ¿no? 30 por un sexto. Y cada color tiene ahí. Lo que nosotros más usamos en intramuscular, por ejemplo, es la verde, la 21. La 21. Ah, esta de acá, la Ujú. verde, sí. Ajá. Y tenemos las otras también, ¿ves? Pero cada uno cumple una función y se sabe para qué es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus pulgadas, sus milímetros, y según eso, nosotros vamos a poder hacer la aplicación. Pero eso solamente es la parte de la introducción de la inyectoterapia, por les decía. Cuando ya vayamos en la clase teórica y práctica, que es mucho más diferente, igual vamos a tener todas las agujas y ustedes van a aprender a manejarla, porque sería en todo caso, ¿no? Que nosotros agarráramos y cambiáramos a nuestro libre albedrío. Pusiéramos, según lo que yo veo el paciente, no me lo dejo que lo quiero poner. Y así no es, ¿ya? Así no es. La literatura nos menciona bien claro
y nos da referencias de estos calibres, de estos milímetros para nosotros poder aplicar, porque si no, vas a tener un momento en el cual quieres aplicar el producto y no te va a dar, no te va a dar, o sea, no va, el pivote no va a avanzar, no avanza con el producto, se queda ahí, porque hay productos que se solidifican, hay productos que, por ejemplo, que no se pueden hacer combinaciones, ¿no? En algunas marcas sí, por ejemplo, la orfenadrina, el Porque se médico endurece el producto, la algunas veces el combinación. médico recomienda o manda en su receta, cuando un paciente viene con dolor, por ejemplo, ¿no? Diclofenaco más dexametasona, también orfenadrina. O en todo caso, te manda la orfenadrina y te manda el diclofenaco. Pero esos dos no se pueden combinar. Licenciada, una consulta ahí. ¿Por qué cuando se combina la orfenadrina con la dexametasona se corta? No, Exactamente. no se puede aplicar. Imaginémonos que un adulto mayor, el médico manda eso, orfenadrina con dexametasona, y lo vas a aplicar en no todas las marcas, pero hay un laboratorio, por ejemplo, que es muy conocido, que sí se solidifica. No se puede, no pasa, no pasa, no pasa. Ujú, Lo que te toca es botarle todo el producto y tienes que aplicar la Dexa por un lado y la orfenadrina por el otro. Pero no es en todas las marcas, ¿ah? Hay otros laboratorios, por ejemplo, que sí muy bien pasa. A mí también me ha pasado eso. Entonces, ¿qué sucede? Que mejor no combinarlos, ¿no? Ahora, peor aún si vas a cambiar de aguja. Si vas a cambiar de aguja para una intramuscular, ni el tamaño es lo mismo, ni el calibre es lo mismo. Y te vas a tener consecuencias. Entonces, te vas a salir más caro porque vas a tener que cambiar nuevamente la aguja. Por eso no es que cambies la aguja, sino que cambies, que aprendas a controlar, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo debes hacer? Porque esto está medido para una intramuscular. El calibre y el tamaño está medido, pero cambia la cosa cuando es un adulto mayor. O no solamente adulto mayor, sino un paciente postrado con masa muscular perdida. Lo que ujú, yo tengo que aprender es que no todo el mundo me va a solucionar el problema el aparato, sino nosotros, porque en nosotros está la técnica. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que mejorar nuestra estrategia. ¿Sí, verdad? Entonces, la literatura no te dice cambia de aguja, no dice. Lo que dice la literatura es que hagas pliegue y midas a dónde tienes que ingresar, porque cuando haces pliegue, ahí mismo te da hasta dónde debes de ingresar. Entonces yo no me puedo ir por las ramas, ni tampoco yo les puedo decir a ustedes, no, cambien la hoja que tú crees conveniente, ¿verdad? No es. Alguien decía en el grupo, voy a ir a los huesos. Sí, pues, pero ¿por qué vas a ir a los huesos? Porque no estás haciendo una buena práctica, porque yo tengo que tener criterio, tengo que tener lógica para aplicar, porque el médico también se equivoca. El médico dice, aplícale dexametasona con fenadina todo junto. El médico no sabe que eso no se puede en algunos productos, en algunas marcas, en un laboratorio, del mismo producto, pero de diferente laboratorio, no se puede. Eso no sabe el médico. El médico solo te ordena. Pero si yo uso mi criterio, yo voy a decir, no, este producto se solidifica y no va a pasar. Así yo cambio de aguja. Y lo que tengo que hacer es mejor aplicarlo con una jeringa, la orfenadrina, y con la otra, la Dexa. ¿Ves? Porque si no, no voy a poder hacer uso de lo que el médico ha ordenado, porque el paciente viene y quiere que lo apliques. Pero le tenemos que explicar, ¿sabes qué, señor? Mira, este producto, si yo lo combino, se solidifica y no va a pasar. Entonces lo voy a aplicar en ambos lados del cuarto cuadrante superior derecho del glúteo. En la derecha y en la izquierda la misma cantidad. Le explicas al paciente eso y no pasa nada. Eso es mejor a que se te pierda el producto, porque si lo combinas se te va a perder. ¿Ya, chicas? Profesora, disculpe, y con respecto a lo que usted dijo, que depende para una persona, la aplicación para una persona que está postrada o que tiene, puede decir, muy poca masa muscular. Ahí justamente estábamos hablando, por ejemplo, de hacer pliegue, porque el paciente con masa muscular perdida es con mucha facilidad, hace pliegue. ¿Sí, verdad? Aquí. Por ejemplo, acá.
pero un paciente que no tiene masa muscular perdida no hace pliegue. Entonces Un eso te anciano, eso te permite levantar el pliegue, ¿ya? saber que vas a aplicar a 90 grados, pero solamente hasta la mitad de la aguja, Ah, ok. hasta la mitad. En algunos casos será pues hasta la tercera parte, o sea, la primera, segunda y tercera parte. Y otra Depende, parte, exacto. Por eso es claro, muy depende de importante la... los pliegues. Ya, La literatura no dice que cambiemos de color de aguja. La literatura claro, dice que nosotros debemos utilizar la técnica correcta, que es hacer pliegues o estirar la piel. ¿De acuerdo? ya. Ya está bien. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Ujú. Entonces, eso lo vamos a ver también, todo eso en la práctica, que va a ser sumamente buenísimo, ¿ya? Sí, Miss, algo rapidito. Tiene razón porque a mí una vez me tocó aplicar a un paciente oncológico y le apliqué diclo con orfenadrina, pero le apliqué súper rápido y el paciente tenía pues, había perdido la masa muscular y tuve que hacer pliegue. Exacto. Le tuve que Ah, jalar hasta arriba y como era la primera vez que veía a un paciente así, o sea, no tenía experiencia, hice pliegue y administré la aguja y sentí que choqué al hueso, entonces tuve que subirlo un poquito, retirarlo para jalar un poder poco. aplicar. Claro, jalar un poco para poder aplicar. Claro, por Claro. eso para no llegar a eso, para eso ustedes llevan su curso ahorita Ujú. de inyectoterapia, Inyectoterapia. de tratamiento a través del inyectable, donde vamos a aprender la técnica correcta. O sea, no es lo que a mí me parece y a mí me dijeron, sino es lo que es. No es lo que yo digo, no es lo que a mí me dijeron, es lo que es. Y lo que es según la base científica o según las investigaciones y según también cómo se trabaja pues a nivel mundial. O sea, no solamente aquí en el Perú, esto es internacional. Esa misma técnica la dominamos en todos los países, ¿verdad? Yo estaba en Chile un año, estaba en Colombia un año y es lo mismo que se aplica. Esto no es solamente para Perú, esto es internacional. Todo lo que son protocolos de salud, eso se maneja a nivel mundial lo mismo. Cambia el idioma, cambia la forma como lo decimos, pero es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. Entonces, para eso vamos a ir poco a poco, paso a pasito, ¿ya? Por último, tenemos una pregunta aquí, por ejemplo, que nos dice, no escuché bien. Orfenadrina y dexametasona, no, mi amor, Daisy, no lo puedes combinar, porque si lo combinas, como yo les decía, no es en todos los laboratorios, ¿ya? Pero hay un laboratorio que, por ejemplo, el que trabaja con el MINSA, no recuerdo, yo lo tengo aquí, pero está por el armario. Eh, no se combina, porque si lo vas a combinar la dexa con la orfenadrina, se solidifica y no vas a Pero, poder aplicar. Vas a perder el producto, porque si viene un paciente y lo que te dice que lo aplicas, lo mejor será que uses dos jeringas, una en cada lado, que si lo unes, si lo juntas en una sola jeringa, ese producto se va a perder, porque no vas a poder. Así cambies de aguja, no vas a poder, ¿ya? disculpe, yo sí he aplicado, se condensa un poquito, sí, y se tiene que poner como que un poquito lento porque también se como que se puede hacer o sea, endurecer el producto, o sea, tratar de ponerlo no tan rápido porque también es doloroso, pero a la vez sí, o sea, no se ha endurecido en la totalidad, o sea, no se ha condensado Muy totalmente. bien, por eso les digo, según el laboratorio, por He podido ejemplo, aplicar, claro, yo también he claro. aplicado, Ujú. no había problema, pero no ocurre en todos los laboratorios. Hay un laboratorio que no permite, por ejemplo. Y ya Claro, nos voy sí, a dar sí, una sí. muestra para cuando vayamos a la práctica. Voy a prepararme las agujas que tengo también, las más pequeñitas yo tengo. Las voy a llevar porque ustedes lo vean el calibre. Y la orfenadrina, que no se combina con el diclofenaco, con la dexametasona, la que se solidifica para que ustedes hagamos la prueba y ustedes van a ver. Esa no pasa con nada. Ni de Depende repente, de los laboratorios, creo, de los laboratorios, ni de porque repente, ¿será que la orfenadrina y el diclofenaco, que sea de repente del mismo laboratorio, quizás pueda hacer la práctica y es quizás con la otros DEX, laboratorios no? con la DEX, con la dexametasona. Disculpe, doctora, disculpe, doctora, no es con la Dexa, no es con la Dexa, es con los diclofenaco. Con la Dexa no pasa nada, es el con diclofenaco en genérico. Cuando es marca el diclofenaco, sí pasa, ¿no? Sí pasa, doctora.
Sí, Claro, sí, todo está normal. Solo se pone el llevar una esfuerzo pequeña a la hora de la combinación, pero llega a poderlo explicar. Muy bien, chicas, entonces ya llegamos Miss, a la buenas hora. tardes. Miss, yo trabajo en una botica. Mire, yo justo estoy escuchando de los fármacos de la combinación de la orfenadrina con la diclofenaco o la orfenadrina con la dexa. Con la dexa yo no he tenido problemas. Con la diclofenaco, hasta ahorita tampoco. Dice que se le obstruye a muchas personas. Por ejemplo, acá mis compañeras no quieren aplicar porque se le obstruye. Pero a mí hasta el momento todavía no se me ha obstruido. Genial, porque a mí también me ha pasado que sí y que no, ¿no? Entonces sí pasa, yo vi en todo caso el cambio en el laboratorio. Nosotros trabajábamos con un laboratorio y de pronto farmacia trajo de otro laboratorio. Si yo Y no ahí tuve el fue el problema. laboratorio, la mujer. Ahí fue el problema, entonces ya no, por eso ya mejor por separado por ese laboratorio. Claro que hay otros también que funcionan muy bien. Siempre, no, nunca me O sea, pasaba sería nada. conveniente En saber, este caso sí. no, Miss, entonces sería conveniente saber qué laboratorio, o sea, no se pueden unir esos dos productos para poder hacer la aplicación. Ajá, yo Para igual, tener yo tengo conocimiento de muestras qué aquí. Son laboratorio. productos que no están vencidos, que están normal, pero yo como tengo acá tópico, yo los voy a llevar para hacer la prueba y ustedes van a verificar eso, ¿de acuerdo? Ya, Miss, muchas gracias. Muy bien, chicas, entonces Gracias. nos vamos a ver ya en la clase presencial, porque ya llegamos a la hora que estaba pactada la Miss, clase. ¿me Dime. escucha? Sí, sí. Ah, ok, ya chicas, entonces, concerniente a la clase introductoria del día de hoy, la Miss ya les brindó. Ahora, concerniente al curso en sí, donde ustedes van a poder aprender mucho más de lo que han podido aprender el día de hoy, ya sea de manera teórica como de manera práctica, como les indicó la Miss. El curso de inyectoterapia está iniciando este miércoles 30, ¿sí? En el horario de 4 a 8. Son 8 semanas de clase que ustedes deben de asistir, es decir, 8 miércoles, ¿no? Ahora, concerniente a la dirección, nosotros nos ubicamos en Girón de la Unión. Las clases son 100% presencial. Concerniente al costo, la matrícula está a 45, la mensualidad está a 165, pero la primera mensualidad está en 140. Nos quedan pocos cupos con ello. Ahora, no, por el momento el único horario disponible que tenemos con la Miss es los días miércoles. No tenemos otra apertura de aquí a quizás a un poco tiempo, ¿no? Ahora, concerniente a toda la información, voy a dejar, hay algunas chicas que están en el grupo, como algunos estudiantes que no están en el grupo, ¿no? Porque se le ha enviado el enlace por completo. Ahora, concerniente a los materiales, si bien es cierto, son básicos, pero pueden comprarlo con nosotros o caso contrario también lo pueden traer por cuenta de ustedes, ¿no? Ahora, concerniente al pago de la matrícula, se le obsequia una chaqueta para que ustedes puedan venir en todas sus sesiones de clase. Concerniente al certificado, no hay un pago adicional, ya incluye, le entregan en la última sesión de clase. Las que desean participar pueden ir reservando, al menos con la matrícula. Y el primer día de clase que viene a ser el siguiente miércoles, si no tienen la totalidad de la primera mensualidad, pueden abonar el 50% y la siguiente semana completar. Esas son las modalidades de pago que nosotros brindamos concerniente al curso. Disculpe, ¿la mensualidad cuánto está ahorita? La mensualidad normal está a 165, pero estamos en promoción de la primera mensualidad a 140. Disculpe, Buenas tardes. Quisiera Dígame. saber si este curso está dirigido a enfermeras o en público general, ya que yo no soy enfermera, pero me gustaría aprender a lo que es el